de Jesús. Muchas gracias le damos, Señor, por este tiempo que hemos tenido de lectura de su palabra. Muchas gracias, Señor, por el tiempo de intercesión y por esas alabanzas que hemos podido exaltar su nombre, mi Dios. Hoy suplicamos, Señor, que su Espíritu Santo haga esa obra en cada corazón, que puedan haber corazones dispuestos, mi Dios, de los que estamos acá reunidos, pero también los que se han alcanzado, Señor, a través de los medios que utilizamos, el sonido que usted ha permitido, mi Dios, que pueda haber una bendición, Señor, que alcance hasta la distancia. En el nombre de Jesús, gracias le damos, Señor, porque aprendemos hoy de la oración y qué bendición poder encontrar ese consuelo, Señor, que solo te puede dar. En el nombre santo de Jesucristo le damos las gracias. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bien, mis hermanos, quizás iniciar haciendo una remembranza y preguntando qué hemos aprendido acerca de la oración. Estamos estudiando en estos días acerca de la oración y espero que estemos orando por los que están en dificultad. Entiendo que había un accidente fuerte del familiar de hermana Martita, me parece. ¿De Martita se llama la hermana? Familia de hermano Juan. Entonces, no sé cómo va ese caso porque ya me desconecté, ya no supe qué pasó con el hermano. Pero seguimos orando también por esas necesidades. Gloria a Jesús. Bien, estuvimos estudiando el lunes pasado, mis hermanos, acerca de qué es la oración. ¿Se recuerdan ustedes qué fue lo que hablamos acerca de la oración? Hablamos de que la oración tiene que ser una comunión diaria, ¿verdad? La oración no únicamente tiene que ser ese tiempo que usted se dobla de rodillas, porque entonces de repente puede ser que la persona ore solo a la hora que va a comer, 3 segundos, 5 segundos para dar gracias por los alimentos. La oración dijimos que tiene que ser una estilo de vida, que nuestra vida esté conectada con Dios y podamos estar orando en todo tiempo. Tiene que ser la oración un respiro espiritual, que nosotros reconozcamos que en Dios encontramos descanso, porque Él ha prometido a través de su palabra que podemos confiar en Él y descargar nuestra ansiedad en Él, dice la palabra, y Él dará reposo a nuestra alma. Tenemos entonces también que la oración practicarse con una dependencia de humildad delante del Señor, que nosotros vengamos reconociendo que inmerecedores somos a veces de las cosas que le pedimos a Dios, pero las necesitamos. Imagínese a alguien que recién se convierte, pero en su vida pasada ha sido un pecador acérrimo, despreciable, pero ahora la gracia lo alcanzó y ahora tiene una necesidad, un familiar enfermo, un hijo enfermo o una condición terrible de salud. Ese también puede pedir al Señor. Ahora le pregunto yo, ¿merece o no merece? Ante los ojos humanos no merece, ¿verdad? Porque viene llegando, pero ahora necesita que el Señor intervenga. También Él puede clamar, que es lo único que se tiene que tomar en cuenta. La actitud que yo vengo delante del Señor diciéndole: Señor, no lo merezco, pero mi alma está angustiada. Hoy vengo delante de su presencia suplicando su auxilio. También, mis hermanos, dijimos que la oración tiene que ser una transformación interior, es decir, que la oración no es una repetición vana que nosotros debemos de practicar, sino que la oración tiene que ser algo que está obrando también en nuestro interior y nosotros estamos clamando al Señor desde lo más sincero de nuestro ser, desde nuestra alma, disponiéndonos para el Señor. Y también la oración tiene que ser en acción de obediencia. No podemos venir solo a pedir los favores de Dios si en mi vida yo tengo un montón de cosas guardadas que no las quiero entregar al Señor, sino que es un proceso de crecimiento. Entonces la oración tiene que ser congruente con mi estilo de vida. Si yo me acerco a Él llamándole Padre, es porque yo me comporto como su hijo, ¿verdad? Además dijimos que hasta ahí nos quedamos en el tema de la oración el lunes pasado. Hoy quiero agregar un aspecto importante que de repente se vuelve un poquito confuso, porque si usted va por allá le dicen, hermano, para orar uno tiene que estar vestido de manga larga y tiene que estar arrodillado, si no la oración no sirve. ¿Han escuchado eso ustedes?
Sí, hay personas que van a enseñar que la oración es de esta manera o de la otra manera. Entonces, hablemos un poco acerca del ambiente que tiene que haber para la oración. En primer lugar, tenemos que separar esos tipos de oración que nosotros estábamos mencionando el lunes pasado. En primer lugar, hermano, dijimos que nuestra vida tiene que ser una vida de oración, es decir, la oración en todo tiempo, porque la palabra de Dios dice orad sin cesar, dice que oremos en todo tiempo. Ahora le pregunto, ¿cómo se puede hacer ese tipo de oración? Hermano Beto, orar en todo tiempo, ¿cómo podemos hacer esa oración? ¿De rodillas o de qué manera? Pues si estamos comunicados con el Señor, Él dice que está presente en todo tiempo con nosotros. Amén. No precisamente quizás, si el lugar lo amerita, tal vez sí de rodillas, o si la ocasión andaba de manga larga, pero si no, ¡qué bendición! Como sea la oración. Entonces, para orar en todo tiempo, yo puedo orar como esté, caminando, corriendo, trabajando, haciendo los oficios, bañándome. Yo puedo estar exaltando y comunicándome con el Señor. Ese es el primer tipo de oración. ¿Cuál oración dijimos que es esa? La oración en todo tiempo, la vida de oración que tenemos que tener, esa conexión con el Señor. Pero también podemos nosotros distinguir una oración que es una oración congregacional. Esa, ¿cómo la tenemos que hacer? La oración congregacional es la que nosotros podemos practicar acá cuando estamos reunidos. Esa oración es un poco diferente. Esa oración usted no puede venir a decirle unas cosas que usted le puede decir ahí en el campo al Señor, ¿verdad? Papá, cómo te amo, ¿verdad? Y platicar con el Señor y deleitarse en la presencia del Señor, allá caminando por su terreno, por el campo, disfrutando, ver un río correr. Eso lo puede hacer en una oración de todo tiempo, pero una oración congregacional es una oración que ya lleva un propósito, lleva otra formalidad. Entonces, esa oración sí ya puede tener algún tipo de restricciones, en el sentido de que tiene que haber una postura, por decir algo acá. Como nos dicen acá, imagínense que yo le digo, hermano, para orar usted tiene que orar siempre con los ojos cerrados. Imagínense usted eso, ¿verdad? Y usted, entonces, ¿cómo va a orar en todo tiempo si usted tiene que andar caminando por ahí? ¿Y cómo va a andar con los ojos cerrados todo el tiempo? No se puede. Ese es otro tipo de oración. En la oración congregacional, entonces sí se ve un poco más aplicable que necesariamente nosotros inclinemos el rostro y cerremos los ojos y nos concentremos. Ahora, la pregunta es, ¿para qué cerramos los ojos? Todo eso lo tenemos que comprender cuando hablamos de la oración. O sea, hermano, que no puedo orar con los ojos abiertos. Sí, podemos orar con los ojos abiertos. Por supuesto que sí, pero cuando estamos ya en una oración aquí congregacional, ¿por qué debemos de cerrar los ojos? Para evitar la distracción. Puede haber un hermano que esté ahí orando enfrente suyo y se descuidó, ¿verdad? Él está orando, pero de repente se está rascando el oído, por decir algo así, o se está arreglando el pelo, se descuidó y empezó a hacer, y usted está orando con los ojos abiertos y mire el hermano rascándose el oído, se desconectó en lo que estaba haciendo, o le picó por aquí algo y el hermano, ¿verdad?, hizo algún movimiento y usted se descuidó porque lo llamó la atención que aquel estaba haciendo un movimiento y se desconectó. Entonces, eso precisamente es la razón por la que se pide, cierren sus ojos, vamos a orar. ¿Se va comprendiendo esto? Sí. Entonces, el orar de pie o el orar de rodillas es aplicable también en este tipo de oración, la oración congregacional. ¿De qué va a depender, hermano? De la solemnidad de la oración que vamos a hacer. Si vamos a hacer una oración así bien corta y solo por decir, Señor, vamos a iniciar este servicio, te damos las gracias, bendígalo en el nombre de Jesús, amén. Pero si nosotros vamos a hacer alguien nos trajo una petición grande o hay una situación que atañe al lugar o a los hermanos que se congregan, hermano, vamos a hacer una oración que vamos a pedir que todos nos pongamos de rodillas y que elevemos un clamor delante de Dios.
en un espíritu de humillación, en una posición de postración delante del Señor, y elevamos un clamor juntos, clamando esa intervención del Espíritu Santo por lo que vamos a pedir. Eso es aplicable también en una oración congregacional. Entonces, pero son distintos momentos. No es que nos vamos a cerrar nosotros y decir, no, solo así se puede orar. ¿Se va entendiendo esto, verdad, hermano? Hay otra oración también que nosotros practicamos en nuestra vida, que es la oración devocional. La oración devocional es precisamente aquella que usted practica usted solo con Dios. Y esta oración sí está un poquito reglamentada en la palabra. Usted puede tener un devocional caminando por esos campos, lo puede tener perfectamente. Pero la palabra del Señor nos pide, cuando vamos a tener ese tipo de oración devocional, que debería ser la que nosotros practicamos intencionalmente todos los días. ¿Cada cuánto, hermano? Todos los días debe de ser la oración devocional. ¿Qué significa esa oración devocional? Es diferente a la oración cotidiana de orar en todo tiempo. Es diferente a la oración que usted practica en la congregación. La oración congregacional es diferente. La oración devocional es aquel tiempo que usted dedica para buscar de cerca la presencia del Señor. Peticiones específicas, como por ejemplo, Señor, yo me siento un poco frío espiritualmente. Padre, quiero sentir el abrazo de su Espíritu Santo. Señor, yo quiero que mi fe sea fortalecida. Bendito Dios, yo necesito que usted obre en esta y esta área. O sencillamente usted le quiere decir, Padre, yo quiero decirte con toda libertad que te amo, que estoy agradecido por las obras que has hecho conmigo. Esa puede ser un tipo de oración devocional. Pero la palabra del Señor para este tipo de oración devocional dice en Mateo capítulo 6, versículo 6: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Oiga qué bendición. Cerrar la puerta no significa que usted se va a meter necesariamente en un cuarto. Cerrar la puerta significa que usted va a procurar anular lo más que se pueda lo que lo pueda distraer. Es decir, que también la oración devocional, usted puede elegir un lugar ahí mismo en su terreno, en el monte, donde sienta que hay un lugar de paz, en un lugar apartado, donde no haya nadie que lo va a distraer, que lo va a molestar, pero que usted se siente en paz. Puede ser en un cerrito, debajo de un árbol, o puede ser, porque a veces ni la casa no es un lugar que se pueda considerar un aposento. A veces hay una cantidad de distractores, dependiendo la hora también, sobre todo si usted tiene niños, si tiene movimiento de trabajos ahí en su casa, difícilmente usted va a poder dedicar ese lugar como un aposento. Y dice el Señor en su palabra, mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Es decir, que tiene que haber intencionalmente un lugar que usted ha decidido, aquí me siento en paz para conectarme con el Señor. ¿Se va entendiendo qué bonito esto? Ahí mismo, en su terreno, puede ser. Ahí mismo, en un lugar que usted ha decidido, y yo me voy allí y me voy a conectar con el Señor. Y dice, ora a tu Padre. Cerrada la puerta significa anula los distractores. Los distractores, hermanos, pueden ser distractores externos que estén, por ejemplo, si anda un perro por ahí y anda loqueando, jugando con otro, lo va a distraer. Pero también pueden ser distractores internos. ¿Qué significa? Que puede hacer que yo ande cargado con una cantidad de afanes, a veces pensamientos de mi misma vida cotidiana, que no me van a permitir que yo me conecte con el Señor, aunque disponga el tiempo para orar. Yo voy a estar ahí inclinado y de repente, Padre nuestro que está en los cielos. Yo le recomiendo algo. Cuando usted vaya a tener este tipo de oración devocional, procure hacerlo en voz alta. Procure hacerlo en voz alta. Porque si usted trata de tener este tipo de oración devocional y usted solo cierra sus ojos y procura orar con el pensamiento, porque se puede orar solo con el pensamiento,
Y procura orar con el pensamiento. Cuando usted menos sienta, usted está pensando en otras cosas. Pero cuando usted le dice a Dios con toda su voz, no importa que no grite, pero con solo que salgan las palabras de su boca, audiblemente su voz, y usted se conecta con el Señor, es más fácil anular los distractores que tiene alrededor. Es más fácil. A eso se refiere la palabra cuando dice: cerrada la puerta, ora a tu Padre. Ora a tu Padre que está en secreto. ¿Qué significa que el Padre está en secreto? Es que al Padre lo puede encontrar usted en cualquier lugar. Allí en su lugar donde usted decidió, ahí lo puede encontrar. No es donde le dicen: mire, aquí se aparece el Señor, ¿verdad? Allá se aparece y toda la gente va corriendo a dedicar o a pedir deseos, dicen, o a poner sus peticiones allá porque allá se aparece. No, usted puede tener su propio lugar, su propio aposento, y su Padre que está en lo secreto ahí lo va a encontrar. Y dice que el Padre que está en secreto te recompensará en público. Es decir, que el que ora y se conecta con el Señor, los demás van a notar, los demás se van a dar cuenta, ni van a saber de dónde va a decir: bueno, ¿y este qué le pasa hoy? Le empezó a ir bien, las cosas le están saliendo bien, está cambiando para bien, porque tu Padre te está recompensando en público lo que usted en secreto le está confesando a Él. Esta oración es bonita, mis hermanos. Esta es la oración devocional. Pero también hay otra oración que puede ser devocional, pero es una oración más intensa. Es la oración cuando usted se mete en clamor en un momento de angustia, en una necesidad urgente delante de Dios. Hay momentos en los que llegan situaciones a nuestra vida. Mi esposa ha predicado acerca del día malo. A veces el día malo llega a nuestra vida, a nuestra familia, y a veces el día bien malo. Ni idea tenía usted de que la vida le pudiera traer situaciones tan amargas que se tienen que atravesar, y van a pasar. Pero como somos hijos de Dios y tenemos el recurso de la oración a la mano, entonces es tiempo de ir a la oración. Pero ¿de qué manera tiene que ser esta oración? Ahí sí, hermano. Ahí sí ya no se puede, que usted puede ir caminando por el camino y diciendo la grandeza de Dios. Ahí es tiempo de humillarse delante de Dios. Ahí es tiempo de doblar las rodillas y ponerse en humillación delante de Dios y clamar desde el alma. No sencillamente: Padre, usted sabe lo que pasa, yo me someto a su voluntad. No, es tiempo de clamar. ¿Sabe cuándo es tiempo de clamar? Cuando estamos pidiendo, ya sea por una dificultad así difícil, pero también cuando estamos clamando por el alma de lo nuestro. Se lo pongo de tarea. El Señor ha dicho: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero es que cuando nosotros hemos creído en lo que significa la salvación de nuestra alma y lo que significa las almas para Cristo Jesús, entonces es tiempo de nosotros, hermanos, reconocer y saber que tenemos un compromiso delante de Dios. No decir: Padre, hoy te pido por los que inconversos y amén, haga lo que tenga que hacer. No, es tiempo de que yo reconozca que esas almas están caminando sin esperanza, y que yo soy un llamado delante del Señor para interceder, para ponerme en la brecha y clamar por ellos de esta manera que le estoy enseñando. Humillado, rendido delante del Señor. Y si aún hay cosas que yo sienta delante de Dios que no son agradables delante de Él, es tiempo de rendirlas al Señor y decirle: Padre, hoy reconozco que no merezco. Yo he estado rebelde en esto. Hoy desecho todo esto, Padre, pero hoy le suplico, clamo delante de su presencia que usted intervenga en la salvación del pariente y póngalo por nombre. Es tiempo de clamar. ¿Cómo se hace este tipo de oración? Ya le expliqué. Humillado, de rodillas. La palabra del Señor nos enseña postrado. ¿Cómo es postrado? Con la frente en el piso. Eso es postrado. Y así dice la palabra.
Cuando nosotros vemos la gente que se humilló en tiempo de dolor, en tiempo de crisis, la gente del tiempo del bíblico, del Antiguo Testamento, dice que se echaban ceniza en la cabeza y se vestían de cilicio. Cilicio es como un estilo de los costales que ustedes ocupan acá de mezcal para guardar las cosas, para jalar lo que venía antes del abono. Algo así el cilicio. Entonces se vestían de algo incómodo, que incomodara su cuerpo, se echaban ceniza encima y se sentaban en ceniza, en señal de humillación. Ese es el tipo de oración cuando nosotros estamos en suma dificultad o tenemos una petición urgente, un clamor delante de Dios. El salmista dice, clama a mí. No es el salmista, ¿verdad? ¿Quién es el que dice clama a mí? Jeremías. Clama a mí y yo te responderé. Esa palabra clamar no es lo mismo que una oración congregacional. No, esa palabra clamar es humillarse de verdad, y se refería a ese estilo de oración en donde la gente se humillaba de verdad delante del Señor, y a veces lo hacían por varios días, cuando había luto, cuando había una palabra de parte de Dios que había destrucción sobre la ciudad, se metían en ceniza y en cilicio por varios días para pedir la misericordia del Señor. Bien, hasta ahí quiero dejar, mis hermanos, lo que es esos tipos de oración. Eso es para hablar un poco del ambiente de oración, porque a veces se nos puede enseñar en otro lado, miren, que la oración es solo así y solo así. Entonces, para que quede un poquito claro, si tienen preguntas me las hacen ahorita, porque vamos a pasar a otra cosa. Quizás destacar, hermano, que debe de ser en privado la oración devocional. Amén. Porque como decirle a Dios, tú eres importante. Sí. Y uno elegir, ¿verdad? A veces es bueno en la madrugada, antes de que todos se despierten, porque hay quietud. Y en lo personal, cuando siento que tengo mucho ruido en el alma, mucha cabal, ¿verdad? Me levanto y camino para allá, para acá, y así fuerte, se me va el sueño, escucho lo que estoy orando. A veces oro con la palabra, tu palabra dice, y eso es como un mayor compromiso. Amén. Y un lugar en específico, ¿verdad? Donde nos podemos encontrar con el Señor. Correcto. A veces, mis hermanos, la oración devocional en la madrugada, como mencionó hermana Zulma, no es que sea una regla, pero a veces el Señor la pide a una determinada hora y te despierta a esa hora. Entonces, cuando el Señor te está pidiendo esa comunicación, necesito platicar contigo, dicen dos palabras del Señor. Entonces, de ser obediente. En lo personal, yo me siento bien orar caminando. Aquí, nada más en este pedacito, en mi cuarto, yo puedo orar caminando. Yo puedo orar también de rodillas, pero a veces me siento más concentrado caminando. De aquí para ahí nomás. Pero tiene que haber ese espacio, como dice hermana Zulma. Si usted tiene un lugar en su casa y nadie lo molesta, lo ideal fuera ahí, con su puerta cerrada, con su lugar donde leer su Biblia, dedicar un tiempito para leer la palabra, quizás cantar un coro, un par de coros, cantarle al Señor desde su alma, y después entrar en ese tiempo de oración. ¿Cuál es el tiempo ideal para orar? O el lapso de tiempo para orar. Eso no tiene tiempo, hermano. Hay personas que le van a decir, ore tanto, porque así es la regla. No. Usted puede orar una oración de 5 minutos un día, pero el siguiente día quizás el Señor le va a pedir y usted no se va a poder mover de ahí 2 horas si usted quiere. El Espíritu Santo no lo va a dejar moverse de ahí. 1 hora, media hora, deleitándose con el Señor en ese tiempo de oración. Así que no es que nosotros vamos a poner, no, usted tiene que orar 1 hora, usted tiene que orar 20 minutos, no. También no, pero sí. También hay personas que son bien metódicas, ¿verdad? Correcto. Que dicen, primero voy a cantar, Uh-huh. o voy a leer la Biblia, y después oran conforme. A mí ya me ha pasado eso, que estoy leyendo y comienzo a orar de lo que estoy conforme leyendo. a lo que está leyendo. Ajá. Correcto. Y sí, como a veces uno siente que los pensamientos es mucho, ¿verdad? Que tengo Sí. que poner esto, que tengo que hacer, que no hay que. A mí me funciona cantar. Uh-huh. Siento que eso me baja
Sí, hermano William. Yo creo que todavía estoy aprendiendo a orar, todavía. Porque mis oraciones andan por las 10, 11 de la mañana y yo me postro arriba de la cama. Allí me postro y yo pongo de fondo una alabanza, ¿verdad? Y créanme de que yo me quebranto ahí. Pero espero conectarme con el Señor. Amén. Porque hay distracciones. Padre, hecho seguro para que no pueda ni mi esposa entrar allí, y alguien sabe cuando está la puerta, pero seguro es porque yo estoy orando. Y es algo que nuestros familiares tienen que respetar ese momento. Amén. Y yo les digo, yo me quebranto. Y ahí estoy, hasta que llega un momento en que uno se siente, yo cuando oro y termino de orar, me siento tan descansado, claro. Siento una paz en mi interior, que me puede pegar un cacerolazo mi esposa y yo no le digo nada. ¿Sí? Entonces, gracias a Dios. Que me oiga. Eso es lo que hace la oración. Amén. Entonces, mis hermanos, se va aprendiendo lo que es la oración, ¿verdad? Y los distintos ambientes en los que nosotros podemos orar y los usos que puede tener la oración. Amén. Lo otro que yo he aprendido es que hay que ser específico. Amén. ¿Verdad? Porque si le vamos a decir a Dios, Dios salva a mi hijo, que tengo 5, salva a fulano de tal. Uno por uno. Interviene en esto y lo otro. Amén. O sea, bien, yo por mis hijos oro diferente manera. Amén. ¿Verdad? O sea, bien, Señor, dame un carro. Eso es bien general, dame un carro color café, de tal marca y así, dame un trabajo en tal lugar, quiero ganar tanto, así específico con Dios. Amén. Bien, ¿alguien más tiene preguntas? Y si no, pasamos al otro tema que dijimos. Lo que no debe ser la oración. Pasamos. Bien, la oración entonces, a la luz de la palabra del Señor, hermano, no debe ser una vana repetición. Porque nos enseñaron, ¿verdad? Ya que nosotros podíamos hacer oraciones, a uno las daban escritas y ándela llevando en la cartera, y cuando le salga el susto, pues léala o lo que sea, o apréndasela. Pero entonces la palabra del Señor dice, ¿verdad? Como aquí vamos leyendo la palabra del Señor, San Mateo capítulo 6, versículo 7, el Señor estaba enseñando a orar y le dice a los apóstoles: y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Esto está fuerte. ¿Quién lo enseñó? Cristo Jesús. Dice: no uséis vanas repeticiones. Fíjense que a mí me da un poco de tristeza, hermano, cuando escuchamos en los velorios, sobre todo, y escuchamos un rezo. Y yo me pongo a escuchar el rezo, que es algo repetitivo. La gente lo dice porque se lo ha aprendido y dice cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, dice: Dios te salve María, llena eres de gracia. ¿Cuántos tienen duda que María está salva? De lo que estamos acá. Yo estoy seguro que está salva. Sí. Pero ahí en el rezo se repite una y otra vez: Dios te salve María, llena eres de gracia. Como si necesitara ser salva. Cuando ella ya está salva. Pero entonces, ¿por qué se repite tanto? Solo porque me lo han enseñado, porque me han dicho así se tiene que hacer. Y el Señor dice entonces en su palabra: cuando ores no uses vanas repeticiones. Vanas repeticiones, hermano, aquello que usted lo dice porque lo sabe de memoria, pero no está saliendo de su corazón. ¿Cuál es la oración entonces que a Dios le agrada? Lo que sale de su corazón. Usted no se preocupe porque se le salió una palabra de las que usa que en su cantón. No, eso es lo que el Señor quiere oír, lo que sale de su corazón. Esto no aplica cuando nosotros oramos la palabra, ¿correcto? Por ejemplo, si yo oro el inicio de mi oración, el Padre Nuestro, por ejemplo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga. Hay personas que inician su tiempo de oración recitando el Padre Nuestro. Digamos, esta no es una mala repetición porque es palabra de Dios.
Una vana repetición es cuando yo repito oraciones mecánicas que no tienen nada que ver con la Biblia y que no tienen sentido alguno, ¿verdad? La oración de San Simón, la oración de no sé quién, la oración, o sea, eso no tiene poder bíblico porque no está en la Biblia, ¿verdad? Entonces, sin embargo, no es malo, digamos, orar el Padre Nuestro, pero el Padre Nuestro debemos entender es una oración solamente modelo. Lo que Jesús nos enseña es una estructura de oración ahí en Mateo, ¿verdad? Sobre la oración del Padre Nuestro. Es importante aclarar lo que menciona el pastor Juan Carlos, porque hay personas que oran y dicen vamos a orar y solo rezan el Padre Nuestro y se acabó, ya rezamos el Padre Nuestro, pero el Padre Nuestro no es una oración para repetir. El Padre Nuestro es una oración para entender lo que está diciendo y para decirle esas partes al Señor. Por ejemplo, cuando el Padre Nuestro inicia, ¿qué inicia diciendo? Padre Nuestro que estás en los cielos. Yo tengo que entender que cuando estoy iniciando esa oración, estoy reconociendo que hay un dueño de todo. Y que yo soy su hijo, que Él es mi papá, y yo me sujeto a su voluntad. Eso tengo que estar entendiendo yo cuando digo solo esa frase inicial. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Estoy entendiendo su grandeza y entendiendo que yo mismo, yo debo procurar que mi vida exalte su gran nombre. Esa es la idea del Padre Nuestro. El Padre Nuestro no es para repetirlo y ya oré. No, el Padre Nuestro es para entender cuáles son las partes que debe de llevar la oración. Bien, estamos en lo que no debe ser la oración. En primer lugar dijimos que la oración no debe ser una vana repetición. Eso no es oración. En segundo lugar, hermano, la oración no debe ser hipócrita. Es decir, la oración tiene que ser una conversación sincera desde mi alma con aquel que todo lo sabe. La oración no tiene que ser porque me oigan bien, no tiene que ser porque se oiga bonito, no tiene que ser por quedar bien con lo que están oyendo, porque a veces se hacen oraciones, ¿verdad? Echándole flores a los demás y todo, pero yo no estoy orando. No, la oración tiene que ser algo sincero de mi alma en mi comunicación con Él. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 6, versículo 5. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Porque hay gente que le gusta que lo miren, ¿verdad? Y el Señor, cuando estaba dando esta enseñanza, estaba haciendo un señalamiento puntual a los líderes religiosos de aquel entonces, que no solo era su palabrerío el que llamaba la atención, sino que también era su vestuario. El vestuario de ellos era diferente de toda la gente. Entonces ellos se subían en los lugares altos para que la gente los mirara hacia arriba, con respeto, casi que los idolatrara, y les gustaba orar en público. Y dice el Señor, no sean como los hipócritas, ¿verdad? Que prefieren orar en los lugares altos, porque ellos y también prefieren orar en pie en las sinagogas. Es decir, a ellos era lo que les gustaba, pasar acá al frente y dirigir la oración y que se les oyera bien, para que dijeran, el maestro. Entonces eso tampoco es la oración. La oración tiene que ser sincera, hermano. Cuando usted venga acá, y acuérdese que le estamos enseñando los tipos de oración, los elementos de oración y el cuidado que tenemos que hacer a la oración, y a usted le va a tocar pasar a orar acá. Entonces usted no venga preocupado, y hoy qué digo, y hoy qué bueno. Usted venga acá, párese y abra su corazón delante del Señor. Olvídese de lo que están ahí, porque eso es lo que el Señor ama. Una oración sincera delante de Él. ¿Qué más, hermano, no debe ser la oración? La oración no debe ser egoísta. Dice Santiago capítulo 4, versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces la oración, hermano, solo centrada
en mis intereses, esa no tiene eco en el reino de los cielos. La oración tiene que ser una oración procurando pedir o tocar la voluntad del Señor. A veces nos va a tocar procurar tocar el corazón de Dios. Algo que está ocurriendo, algo que nosotros necesitamos que cambie, y no hay manera más eficaz de tocar el corazón de Dios que un corazón humillado, un corazón sincero. ¿Sí? Ahí me acuerdo de Ezequías, cuando Isaías llegó y le dijo, dice Dios, te prepare porque te vas a morir. Y él dice que vuelve su rostro a la pared, a saber que habló con Dios, pero se regresó el profeta y le dio 15 años. Le dio 15 años más, y mi esposa dice que mejor no hubiera orado, ¿verdad? Porque en esos 15 años más que el Señor le dio, tuvo un hijo que fue el vivo diablo después. Y ya el Señor le había dicho, prepárate que te vas a morir. Bueno, fíjense que aquí tengo que decir algo, hermano. Yo quiero comentarles algo también. Si usted insiste en una oración, y podemos llegar a hacer oraciones neciamente delante del Señor, el Señor se la va a conceder, para que usted se dé cuenta que Él tenía la razón. Hay oraciones que usted hace y Dios no se las contesta. Y usted insiste, pero si nosotros tuviéramos los oídos espirituales agudizados, pudiéramos oír la voz de Dios diciendo, ya, cálmate, no te conviene lo que me estás pidiendo. Pero si nosotros no estamos conectados con el Señor, pudiera ser, sobre todo se da eso cuando nos hemos alejado del Señor, pero insistimos en esa petición, a veces necia delante del Señor, el Señor se lo va a conceder para que le vaya mal. Hay ejemplos clásicos en la palabra del Señor de oraciones que Dios contestó cuando Él decía, no te conviene. El caso más clásico que podemos ver es cuando el pueblo de Israel clamaba por rey. Y el Señor le decía, a través del profeta, mira, no pidan rey como las demás naciones, les decía el Señor. No pidan rey. El rey les va a pedir impuestos, va a llevar sus hijos a la guerra, les va a quitar sus hijos. Y el Señor le dijo, no pidan rey. Y el pueblo insistió en que quería rey. Y el Señor al final, ¿qué hizo? Mandó al profeta y le dijo, anda a ungirles al más grandote ahí, a Saúl. Y le fue mal, súper mal. Entonces también hasta eso tenemos que tener cuidado al momento de orar, que nosotros no pidamos. Le voy a poner un ejemplo que puede ser muy aplicable a nuestra vida. Cuando usted está viviendo cómodamente con lo que tiene, y de repente se le mete usted que usted quiere tal cosa, pero para eso tiene que hacer un crédito. Y usted va y el crédito no le sale aquí, el crédito no le sale allá, pero usted está viviendo bien como está. Usted está tranquilo como está. Pero no, yo quiero tal cosa o yo quiero tal negocio, por decirle algún negocio, pero no tengo la oportunidad, la capacidad ahorita de hacerlo. Y usted va aquí, le niegan el crédito, va allá, le niegan el crédito, va allá, le niegan el crédito. Yo le digo, si hizo 2, 3 intentos y no le salió, dígale, Señor, gracias de lo que me está librando. Relájese, quédese tranquilo. El Señor lo está librando de algo trágico. Dígale, o póngalo en las manos del Señor antes de empezar a correr. Señor, yo tengo esta idea, pero de verdad necesito que me ilumine, que me dé señales. Padre, si es de usted esta idea que yo tengo, que prospere el trámite que yo voy a hacer ahorita mismo, déme una señal. Y si no, Señor, quíteme este ánimo, quíteme esta ilusión, y yo quiero quedarme relajado. Porque si usted insiste, el Señor se lo va a permitir. Y después va a llorar. Porque el Señor no le quería dar, porque Él sabe lo que nos conviene. Él conoce el futuro. Entonces, mis amados hermanos, la oración también, dice acá según Santiago, tiene que ser, no tiene que ser egoísta.
sino que la oración siempre tiene... Acuérdense que al Señor lo que le agrada es su creación. Él está interesado en su creación. Entonces no puedo pedir yo solo el beneficio mío de una manera egoísta. No estoy agradando a Dios con eso. En cuarto lugar, ¿qué no debe ser la oración? La oración no debe ser desconectada de la obediencia. Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esto lo dijimos el lunes pasado, que no podemos nosotros estar insistiendo, orando delante del Señor cuando no hemos querido rendir nuestra vida delante del Señor. La palabra de Dios dice: Él ha ocultado de vosotros su rostro para no oír. Es decir, que lo primero que tenemos que hacer cuando queremos buscar al Señor en oración es consagrar nuestra vida. Si hemos andado chuecos, pues reconciliarnos con el Señor de corazón y decirle: Padre, yo reconozco que he andado mal delante de usted y por eso estoy cosechando lo que estoy cosechando. Hoy me confieso delante de usted. Yo le quiero pedir esto, esto y esto, porque me está apretando el zapato hoy, pero reconozco que es a consecuencia de la mala andanza que yo he andado acá. Así que hoy se la confieso, le pido perdón por esto, y no me comprometo a no volver a practicar esto más. Padre, pero ayúdeme, necesito que usted, si usted es un hijo del Señor, el Señor va a recibir ese arrepentimiento y le va a conceder quizás la petición de su corazón. El tiempo no se lo puedo garantizar, pero el Señor va a escuchar su oración. Pero si somos practicantes del pecado, el Señor dice que Él ha ocultado su rostro para no oír. ¿Qué significa ser practicante del pecado? Aquella persona que le gusta el pecado que practica, y quizás es congregante de un grupo, una congregación como esta, quizás sea congregante y viene, y cada vez que viene, cada semana, pues aunque sea silencito, se reconcilia con el Señor y le dice: Padre, esta semana otra vez volví a caer en aquel pecado, yo le pido que me perdone, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por perdonarme, y ahora quiero vivir. Pero la semana sigue practicando el mismo pecado de la semana pasada. Ese es practicante de pecado. ¿Cuál es la diferencia, hermano? La palabra del Señor dice que el que practica pecado, entonces está en contra de Dios, porque todos pecamos. La cuestión es que todos pecamos. La diferencia es si usted peca o es practicante de pecado. Aquí está hablando de alguien que se deleita en el pecado, de alguien que se ha quedado ahí disfrutando, creyendo que no es tan malo delante de Dios allá. Después me reconcilio, pero tengo privilegios en la iglesia, yo me congrego todos los días de culto y quizás hasta predico en la congregación, pero tengo este pecadito que todavía no se han dado cuenta aquí en mi comunidad. Pero el Señor lo conoce y me acostumbré. El problema es que el pecado es progresivo. Si nosotros aprendemos a tolerar un pecadillo que nosotros creemos pequeño, ese pecado nos va a ir hundiendo, nos va a ir minando, ensuciando nuestra alma, de tal manera que después ya no tenemos sensibilidad a la voz del Espíritu Santo y nos vamos a meter quizás hasta en un pecado que sea escandaloso públicamente. Pero a la hora de oración, ese tipo de vida no pasa allá arriba. Por eso es que la oración tiene que ser dispuesta al arrepentimiento delante de Dios y no en pecado. Proverbios 1:24 dice: por cuanto llamé, que es lo que estábamos leyendo ahora, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste, también yo me reiré en vuestra calamidad. Cuando yo leí esta porción de Proverbio, dije yo, algunos que dicen: no, es que Dios es bueno, es que Dios no castiga a nadie. No han leído esto. Porque dice: yo me reiré, dice, cuando me reiré en vuestra calamidad y me burlaré. Oiga, cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino.
¿Quién está hablando aquí? Cuando la palabra de Dios dice despreciaste la sabiduría, es despreciarlo a Él. Dice despreciaste todo consejo mío, a eso le está hablando el Señor. Pero lo que más me impacta, lo que dice al final, mire, versículo 28, entonces me llamarán y no responderé. Es decir, que la gente puede clamar, puede gritarle al Señor, pero el Señor conoce tu corazón. Y dice el Señor, cuando te venga el socón, como torbellino, aquello a lo que tú le tienes miedo. Oiga cómo se lo describe el Señor. Dice, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Es que hay gente que hasta de madrugada se va a levantar a orar. Cuando le vino la angustia, de verdad, el peligro, la acechanza sobre su vida. Y dice el Señor, me reiré, me burlaré, me llamarán y no los oiré, me buscarán en la madrugada, dice, y no me hallarán. Entonces, ¿qué es lo que no tiene que ser la oración en este caso? No tiene que ser una repetición apartada de la obediencia. Es que Dios no tiene tratos con los que no quieren tratos con Él. Dios no tiene compromiso ninguno con los que no quieren someterse a su voluntad, a sus estatutos. Es una herramienta la oración de bendición, pero nosotros tenemos que estar seguros si soy hijo de Él, si estoy comprometido a honrarle a Él. Ahí es una herramienta la oración de bendición para nuestra vida, de comunicación con el Señor. ¿Qué más no es la oración? La oración tampoco tiene que ser falta de fe. Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces la oración, hermano, tiene que ser con confianza en Dios. El primer versículo que leímos cuando íbamos a hablar de la oración, como decía, el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Ese fue el primer versículo que mencionamos para hablar de la oración. Pero yo quiero decirle que esto trasciende un montón al alcance de nuestra mente finita. Porque para creer que hay Dios, tenemos primero que saber quién y cómo es Dios. Tengo que comprender la grandeza de su poder. Tengo que creer no en ese Dios religioso que me han enseñado cuando oramos, que dice Padre nuestro que estás en los cielos, y yo me imagino al viejito aquel de barba blanca sentado en un trono rojo con orillas plateadas y que está allá en los cielos. No, yo tengo que tener una concepción del Dios creador, de ese Dios que tiene un trato directo con esta creación, que dice que Él se duele ante nuestro sufrimiento, pero que Él también se enoja cuando ve la necedad del ser humano. O sea, yo tengo que comprender cuál es el carácter de Dios, cuando en ese Dios es que la palabra del Señor nos enseña diciendo, el que se acerca a ese Dios tiene que creer que le hay. Pero que le hay, ¿cuál Dios? Ese Dios que tiene sentimiento, ese Dios que tiene un amor inexplicable, una misericordia inexplicable. ¿Y qué es lo que más nos interesa a nosotros? Un poder infinito. Él puede transformar, puede crear de lo que no es, puede crear lo que es. Por ejemplo, ¿alguien tuviera fe de que un niño que le nació sin un pie, si ora al Señor, le puede volver a crecer el pie que nació sin pie? Dios lo ha hecho, porque Él dice la palabra que lo que no se ve, de lo que no se ve, ha creado lo que se ve. Entonces Él lo único que tiene que hacer es dar la palabra. Cuando yo creo en ese Dios y conozco a ese Dios, entonces en necesidades pequeñas yo puedo ir con fe a Él. Pero si yo creo solo en un Dios religioso, me va a costar orar y creer que lo voy a recibir. Me va a costar. Así que lo más importante en este caso es conocer a Dios. Preocupémonos por conocer a Dios y vamos a poder descansar en nuestras oraciones delante de Él. En último lugar, mis hermanos, ¿qué no debe ser la oración? La oración no debe ser manipuladora.
Dice Lucas 11, versículo 2. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces yo no puedo orar ni tratando de comprar los favores de Dios, ni obligando a Dios a hacer lo que yo le estoy pidiendo. La oración tiene que ser reconociendo que yo soy creación de Dios, limitado, mortal, simple mortal, que nada podemos hacer nosotros por nosotros mismos. Entonces de esa manera yo vengo humillado delante de Él, diciéndole: Padre, usted tiene toda potestad. Si a usted le place, yo lo clamo, lo necesito ahora en el nombre de Jesús, que usted obre en esto que le estoy pidiendo. Obviamente yo lo que tengo que tener fe es que Él puede hacerlo y quiere hacerlo. Porque hay una cosa bien importante: el Señor eso nos dice en su palabra, que Él puede y quiere hacerlo. Ahora, ¿cuándo lo dará? Eso es lo que yo le tengo que dejar en las manos de Él. No le tengo que decir: Padre, que no pase hoy esta media hora sin que esto ocurra. Pero puede ocurrir. Los apóstoles no andaban ni orando tanto. Jesús mismo, cuando caminaba por allá, Él no andaba orando tanto. Si había un endemoniado, solo le decía: sal del muchacho, y salía huyendo el demonio. ¿Sí, hermano? Me acuerdo cuando estaba orando, si Juan Carlos era mi esposo, yo sí le dije al Señor: al 25 de octubre su mamá vuelva a ti. Esa va a ser una señal, que ella regrese a ti, y yo voy a saber que ella es mi esposo. Y segundo, que Dios le habló a mi mamá en un sueño. Pero cuando Él me llega a contar, yo se lo dije en mi mente, así, me llega contando y me dice: mira, mi mamá reconcilió con el Señor. Fue antes del 25 de octubre. Yo fui un poco atrevida. Fíjese que pedir señal delante de Dios no es un pecado, pero hay que ver el corazón con el que usted pide la señal delante del Señor. ¿Sí, hermano? Sí, a veces en lo personal me ha sucedido a veces. Yo retomo lo que está escrito en la Biblia, cuando Dios dio el modelo de la oración. Y a veces yo le he dicho siempre en algunos momentos: Señor Jesucristo, que se haga tu voluntad. Y de repente, bueno, Señor, pero si va a ser tu voluntad, ¿cuándo me vas a responder? Y después me digo yo mismo: bueno, le estás dejando las cosas a Dios en sus manos, y le estás preguntando que cuándo, y entonces ¿qué estás haciendo? Pero ya no, perdóname Dios, ya no te voy a decir nada mal, porque así sucede. Da miedo decir que tu voluntad, pero no me... Sí, pero fíjese, hermano, que el tema de pedir señales al Señor, cuando hay un corazón mezquino, sí es peligroso delante del Señor. Pero si yo tengo un corazón sincero, y es lo que salió de mi alma sincera delante del Señor, porque también en la palabra de Dios encontramos unos varones ahí que le hicieron unas peticiones al Señor bien atrevidas, pero el Señor conocía su corazón. No lo hacían ni por jactarse, ni por ponerle tiempos a Dios, sino que de su espontaneidad salieron esas palabras, no que le quisieran obligar al Señor, sino que era en la angustia, era la expresión de su angustia, de su alma. Le dijeron al Señor. El Señor no se molestó por eso. Pero retomando lo que dice el hermano, si quisiera comentar algo ahí. Hermano, no le pidamos al Señor lo que a usted le toca hacer. Dígame amén. Es que no le pida al Señor lo que a cada uno nos toca hacer. El Señor, en su benevolencia con nosotros, nos ha dado una sabiduría bien grande. Por ejemplo, hay gente que le pide: Padre, quíteme, Señor, este deseo, Padre, este pecado, Señor. Están atados en un pecado, por decir algo. Tiene otra mujer, por decir algo, un fulano ahí. Y él, en aquella su religiosidad, le está clamando al Señor que le quite, Señor, ese camino. Padre, usted sabe que yo soy débil, usted sabe. Y le confiesa cada vez que yo soy débil. Pero el apóstol Pablo ya dijo en su palabra. El apóstol Pablo dijo: quítese de vosotros, y hizo la lista.
Y también el Señor a través del profeta decía: deje el impío su camino y vuélvase a Jehová, el cual será amplio en perdonar. Entonces, pero hay gente que llora, hermano. Yo he visto gente, y después me he dado cuenta porque ha sido gente que hemos tutoreado, y viene delante de nosotros, y yo le oí orar, una gran llorazón ahí, clamando delante del Señor: Padre, yo soy débil, yo soy débil. El problema es que no quieren soltar el pecado. Lloran no porque están arrepentidos, lloran porque les duele dejar el pecado que tienen, y lo ponen cada vez delante del Señor. Esa oración, hermano, tiene que ser reflexionada y decirle: Señor, hoy me comprometo. Su palabra dice que usted no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Hoy, Padre, yo desecho esto que sé que le desagrada. No va a estar yo clamando todas las veces al Señor diciendo, o cosas como, por ejemplo, una gente que esté en grave necesidad. Este es otro ejemplo de oración. Alguien que esté en grave necesidad y le está pidiendo: Padre, bendígame, bendígame, pero no quiere salir a trabajar. Padre, usted ha prometido bendecir si yo voy todos los días a la iglesia. Sí, pero tiene todos tus miembros buenos, tiene fuerza, tiene que salir a trabajar, ¿verdad? Entonces esas son oraciones que se tienen que meditar, ¿verdad? Como el hombre que le dijo a Jesús: ¿crees? Le dijo. ¿Y cuál fue la respuesta sincera de él? Ayúdame en mi incredulidad. O sea, le dijo: me está costando creer. Me cuesta creer. Y le dijo: ayúdame en mi incredulidad. Entonces, cuando una persona es hoy débil, el Señor pone verdadero arrepentimiento. Esa debería ser la oración mejor que estar diciéndole que hoy débil. Fíjense que había un dicho que yo lo recriminaba cuando la gente decía: miren, la Biblia dice, así me dijeron a mí, en la Biblia dice: a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Han escuchado ese dicho ustedes? Fíjense que la Biblia no dice, pero es cierto. La Biblia no dice abiertamente, pero así tiene que ser. Hay cosas que usted tiene que pedir, por ejemplo, que usted diga: Padre, bendígame, ¿verdad? Bendígame. Y usted no va a sembrar la tierra, entonces no va a cosechar. Entonces ese tipo de oraciones tienen que ser meditadas delante del Señor. Yo tengo que hacer mi parte, encomendarme al Señor, y el Señor va a bendecir lo que yo haga. Amén. Dejamos hasta allí, mis hermanos, porque el próximo tema que viene es los elementos principales de la oración. Eso es el próximo tema cuando nos asignen el tiempo. Ese sería el próximo tema, los elementos principales que tiene que llevar la oración. ¿Vamos bien, hermanos, con el tema de la oración? Gloria al Señor. Bendito Dios, muchas gracias le damos. Gracias, Señor, porque podemos acudir a usted a través de la oración. Muchas gracias, Dios, porque hoy usted nos enseña de qué manera no tenemos que orar. Ayúdenos, Señor, a ser sabios, a ser entendidos, a buscar, Señor, de su presencia, a dedicar esos tiempos, bendito Dios, de comunión cercana a través de nuestros devocionales. Ayúdenos, Señor, a encontrar ese espacio. Guíenos usted, bendito Rey. Llámenos a esa hora, Señor, que sea apropiada para que podamos tener esa comunión con usted. Padre, queremos descansar en su presencia. Queremos, Señor bendito, recibir esa guianza de su Espíritu Santo que nos ministra también a través de la oración. Queremos recibir respuesta, bendito Dios. Guianza, Señor, en nuestras decisiones cotidianas. Hoy, Padre, yo bendigo cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesucristo. Padre, clamo en el nombre poderoso de Jesús por aquellos que están en dolencia hoy, por mi hermano que fue atropellado, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús suplico, bendito Rey, en primer lugar, que usted traiga paz a su corazón, que usted pueda acompañarle, Señor, en este momento del dolor, que usted pueda cumplir ese propósito grande que no dudamos que tiene el Señor alrededor de él en esta situación difícil. En el nombre poderoso de Jesús clamamos ahora, Señor, que usted intervenga, que usted sane esas heridas, que usted
minimice, Señor, ese dolor en su cuerpo. Y que usted sea proveedor, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Glorifíquese, Santo del cielo. Padre Santo, oramos por las rodillas de mi hermana, Señor, mi hermano Tanchito. Por esas articulaciones, Señor, en el nombre de Jesucristo. Hoy, Señor, clamamos como una familia, nos unimos, Señor, a suplicar que usted dé esa palabra de sanidad sobre su cuerpo. Por el nieto, Señor, de mi hermano Beto, en el nombre de Jesús. Él lo ha expresado en repetidas ocasiones, Señor, el anhelo de su corazón. Hoy nos unimos, Señor, a suplicar, sabiendo que usted tiene toda potestad, sabiendo que usted lo puede todo, bendito Dios, en el nombre de Jesucristo. Y que usted ha dicho en su palabra que si dos se ponen de acuerdo en esta tierra, en cualquier cosa que pidieren le será hecha. En el nombre de Jesucristo, mi Dios, apelamos a su amor y su misericordia, Señor, a escuchar nuestras peticiones hoy. Glorifíquese, Rey de Gloria. Obre, Señor, en favor de aquellos que están orando, quizás en su casa, quizás ahí sentados, Señor, acá en esta reunión, por esas peticiones especiales. Ahora le suplicamos, Señor, que usted se manifieste dando esa palabra, Señor, en respuesta a las peticiones, Señor, que se han elevado hasta su trono. Bendito Dios por esa lluvia necesaria, Señor, en esta tierra. Suplicamos hoy que usted envíe esa lluvia, Señor, suficiente para los sembrados de mis hermanos. En el nombre poderoso de Jesús, desde ya le damos las gracias, Señor, por oírnos. Gracias, Señor, por respondernos. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba. Señor. Gloria a Dios. Seguimos con la comunión.